casi tieso. Se revolvía como Chinicuil, aquel tipo que envalentonado porque solo era una simple abuela setentera. El vato de 19 años pensaba que el imaginar ser pollito de colores o tener un cohete debajo de su cama le daría ese poder que tanto presumen aquellos orangutanes descerebrados que se sienten tocados por Dios cuando traen su cangurera chafa Louis Vuitton, sus tenis Jordan marca Tepito y su gorra plana con calaveras, ya sea en el hocico o en la playera. Este sujeto creyó que la abuelita solo le amagaría y le terminaría invitando un chocolate, pero no. Ella fue directamente al grano, ya que supuestamente todos los changos que estaban en el ramal se habían pasado de Vergara metiéndose a su condominio a la mala, sin permiso. Por eso las escenas de todo el video que rompió la red dieron la vuelta al mundo. Video mismo que fue grabado por una mocosa intento de buchona que gritaba desde el segundo piso mentando madres y llorando por su suegro y por el ratón Miguelito que se esfumaba a cada segundo que la mona grababa. Las imágenes eran un deleite para aquellos que están cansados de las ratas, que se sienten intocables. Ella solo veía cómo los males y la acumulación de arrogancia. Su familia se iba al caño a manos de la mamá de un político derrumbado y que hoy yace también en el ojo del huracán. El tema de la abuelita con cohete es un caso muy atípico en México, pero que se da mucho en estos tiempos cuando hay mucho neandertal por allí festejando que esta señora liquidó a 2 parásitos de 2 bombazos con cloro. Ambos se fueron a limpiarle la letrina a Satanás y muchos celebraron ese hecho, solo por las imágenes y un contexto que se reveló poco después. Pero ojo, pregunto, ¿realmente se tendría que alabar esta acción? En realidad, se celebra que una señora heptagenaria y acabada por la vida se tomara fe para romperle el orgullo a una familia de ratas y oportunistas. Muchos votan que sí, otros que no era la forma, pero lo que es verdad es que este caso es uno de muchos que pululan en la sociedad mexicana. Y vaya que el dilema es complejo, porque cuando una rata de este calibre se pasa de mamón con gente inocente, la rabia popular se hace presente y hasta se festeja que el karma generalmente le cae a esta familia Shrek, quienes se aprovechan de la buena voluntad de las personas o de las casas solitarias para hacerles el mal. Doña Carlota es un personaje que se hizo viral por las formas de sacar a una familia de paracaidistas. Según la historia, ella ya había denunciado a la fiscalía que ese cúmulo de sátrapas se había apoderado de su casa. Rompieron cadenas y candados metiéndose a vivir y a hacer supuestas fechorías. Se denunció a la fiscalía, pero estos, como siempre, hicieron caso omiso. Y ante la situación, ella decidió tomar cartas en el asunto. Sin embargo, pregunto, ¿cuál es el verdadero contexto? ¿Quién es el responsable? ¿Realmente doña Pasita actuó en defensa propia? ¿Quiénes eran esa familia parásito que hoy funge como la víctima? ¿Por qué la fiscalía ignoró su denuncia? ¿A dónde irá a parar la doña setentona madre de Rambo versión Ixtapaluca? Doña Carlota tiene 74 años de edad. Tiene cara de que en sus tiempos libres hace pan y chocolate o en su defecto tamales para vender. Sin embargo, detrás de esa cara arrugada de ciruela pasa se encuentra un ente del infierno que iba a lo que iba, a liquidar a todo aquel oportunista y miserable que se le atorara en su camino. A ella le valió 4 hectáreas de berenjena si salía quien fuera. No importa que fuera un puberto, un niño o una anciana como ella. El chiste era reventarlos como garrapatas, y así fue como se dio todo el caso. Para muchos repugnante, para otros justicia, y por eso en este video explicaremos cómo fue que se dio esto y cuál será el castigo de la abuela de John Wick. Además de que, según dicen algunos testimonios, a esa familia Shrek, que sacaron fumigándolos con plomo, ni siquiera los conocían, y supuestamente tenían un mes de haber llegado a esos tugurios, cumpliéndose de alguna manera que estos tipos entraron así de huevos a meterse a esa casa, con olor a indigencia, que estaba deshabitada. Prepárate, que esto se pondrá sabroso,
con este video que nos mostrará las actitudes más ruines y neandertales de alguna parte de la sociedad mexicana, que le vale gorro todo, hasta lo que vale su propia vida. Gente que habita en los cuchitriles citadinos donde no hay ley. Y de cómo, actualmente en México, a un puñado de zoquetes se les hace fácil robar, arrebatar, pero cuando no conocen con quién se meten, estos terminan en el cielo ficticio de las ratas, donde todos eran unos angelitos que no rompían ningún plato. Además, si te gusta este video, suscríbete, activa todas las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido perrón y sabrosón, ya que en el último mes nos banearon porque según afectamos intereses de algunos pobres poderosos. Por eso, necesitamos de tu ayuda al suscribirte y dejar tu poderoso like, pues si llega este video a 10,000 me gusta, armaremos un concurso para regalar algunas sorpresas a nuestro auditorio. Es por eso que hoy te presento Mi abuela es un peligro, la tétrica historia de la abuelita de Chalco. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, a raíz de que se revelaron las imágenes donde una abuela llegaba a reventar a todo aquel que se le pusiera enfrente, hay que recapitular cómo sucedió todo, y es que aquí hay algo interesante que existe desde hace mucho tiempo en el Estado de México, y más allí, donde fueron los hechos en Villas de Chalco. Allí hay un modus operandi muy peculiar de una banda, al parecer gigantesca, de familias que pertenecen a Lampa. Los famosos paracaidistas mañosos que generalmente huyen de algún lugar donde hicieron el mal, y estos, al no tener cabida en su lugar de origen, hacen el scouting para apañar alguna casa solitaria y quedarse con ella a la mala. Esto lo explicaremos más adelante en este video. El punto acá llega con la denuncia que hizo la hija de Carlota a las autoridades de la Fiscalía del Establo de México el pasado marzo, donde según los documentos que ve en pantalla, ya se había explicado que la casa de doña Carlota estaba ocupada por gente extraña, mismos que se negaban a salir de su propiedad. Y aquí es donde viene el primer punto. ¿Qué haría usted si va con las autoridades a denunciar despojo de unidad habitacional y de pronto estas lo ignoran porque saben perfectamente que su casa está ocupada por maleantes, los cuales con cohete en mano lo amenazan de que le haga como quiera, pero que de su casa no se saldrán? Quizá aquí es donde llega y radica la molestia de mucha gente que se puso del lado de doña Pasita. Tal vez tengan un poco de razón, pero ojo que nada es lo que parece. Pero bueno, los hechos se dieron a mediodía. Y hay que señalar que en esa casa vivía una familia gandalla que se hacía pasar por gente de bien. O sea, se reportó que ellos reparaban electrodomésticos, según algunos comentarios de los vecinos, los cuales pidieron estar en el anonimato por miedo a represalias. Esta gente habría visto esa casa sin habitar. Y como lo mencionamos anteriormente, este tipo de bandas andan buscando casas que por mucho tiempo, un aproximado de 2 meses, no estén habitadas. Cuando se cumple el plazo, traen su herramienta para romper los candados y meterse, así sin más. Es una forma de robo que tiene muchos años dándose en unidades habitacionales populares en el Estado de México y en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Literal, gente chaca que está muchas veces metida en el negocio de la venta minorista. Siendo así, la familia de Esaú, un tipo de 51 años de edad, y su familia se habían metido a la casa de Carlota, esa casa apestosa a humedad. Apenas llevaban aproximadamente 1 mes viviendo allí. De hecho, la señora, según ya le habían avisado los vecinos, que gente extraña se había metido y se había apoderado de su hogar, por lo que rápidamente esta fue a verificar y según había hablado con esas personas de que nadie les había rentado. Ellos, en sus mentiras, argumentaron que ya tenían un contrato de arrendamiento, el cual firmaron supuestamente de manera digital, contrato el cual nunca mostraron. Acto seguido, la señora se fue
y no se supo más de ella hasta que días más tarde, a mediodía, esta señora sin prótesis dental, abducida por Rambo, empezaría a chacalear. Pero ojo, que esta es una versión, la otra es la siguiente. Según los familiares de los que ahora arden en el infierno, habían indicado que ya tenían 2 años viviendo allí. Esto contradice la opinión de los vecinos de la zona. Según la familia de Esaú y de Justin, habían llegado al Estado de México procedentes de Tlaxcala, en busca de nuevas y mejores oportunidades de vida. Claro, en semejante lugar alejado de Dios y con proyectiles sonando a cada rato, estoy seguro que llegaron a tener una mejor calidad de vida. Además, se jactaban que en sus manos tenían los contratos de arrendamiento desde hace más de 2 años. También de que ya habían hablado con la señora tranquilamente, hasta que llegó el día que perdió la cordura y se los empaquetó en el féretro de madera de pino con destino directo al inframundo. Padre e hijo ya volaban en primera clase y sin escalas para pasar unas lindas vacaciones en el lago de fuego. Según la versión de los supuestos paracaidistas, ese día algunos vecinos de la zona ya le habían alertado a la familia tlaxcalteca de que doña Carlota ya estaba en la zona para despojarlos y cambiarle la chapa a su casa. Y cuando llegaron al lugar de los hechos, tras bajarse de un auto Ford Fiesta gris, estos empezaron a platicar bien. La señora les pidió que se fueran en ese momento y fue allí donde Esaú y su esposa salieron a encararla. Pero fue el señor quien se acercó. De hecho, habían argumentado que tenían los contratos de arrendamiento, pero nunca los mostraron. Asimismo, doña Carlota se presentó como la dueña del lugar, pero tampoco presentó las pruebas. Entonces, allí es donde inicia el video, ya que los tlaxcaltecas amenazaron con grabar todo ese relajo, cosa que hicieron mientras que del lado de Carlota también empezaron a grabar. Sin embargo, la abuelita simuló jugar Grand Theft Auto y fue por el cohete para reventar a quien se le pusiera enfrente, junto a sus 2 hijos, Mariana y Eduardo, quienes mal encarados también sacaron chispas. El hijo mandó mensajes al aire para intimidar, pero fue doña Ñonga la que armó todo el relajo. Cabe señalar otra cosa. Cuando se dieron los hechos, en la parte de la ventana de la recámara del segundo piso del penthouse de doña Carlota, la esposa de Justin, al parecer, estaba grabando. Y al ver que los besos de plomo los llevaron a bailar, esta empezó a gritar como loca, pero no dejaba de grabar, y estuvo a nada de que le reventaran el coco y que le derramaran todo el agua de la materia gris. Pero bueno, hay otra versión de los hechos, la cual hace más turbio este caso, pero eso lo platicaremos más adelante. Según la versión que todo mundo conoció, es la que dice que la señora iba a desalojar a los chacales que cayeron de la nada. Algunos vecinos dijeron que esa gente tenía apenas 1 mes. La familia se defendió comentando que tenía contrato de arrendamiento. Lo más curioso es que después de los hechos se pelaron de allí, porque argumentaron que no querían problemas. A pesar de que era cuestión de tiempo para que agarraran a la señora del chocolate, quien es madre de un diputadete del extinto PRD, un tal Arturo Santana Alfaro, el cual fue sorprendido en 2019 pasándole un cohete a un tipo llamado Hugo Valverde. Allí lo pillaron y lo metieron al bote. Pero hay que señalar que Arturo fue parte de la bancada del PRD de 2015 a 2018. Dentro de ese lapso de tiempo tuvo a su hermano Eduardo como suplente y asesor jurídico en la Cámara de Diputados. Además de que Arturo quiso formar parte de Morena después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Quiso competir por un cargo de elección popular en 2024, pero se la terminó pellizcando. Con esto, esa familia se quedó a la deriva, no tuvo hueso y al parecer se dedicaron a defender la divisa. Con este pequeño contexto, nos volvemos a situar el 1 de abril, en medio del día, frente a la supuesta asquerosa casa de doña Carlota, donde están discutiendo con los paracaidistas, los cuales tampoco mostraron sus contratos de renta. Fue allí donde doña Pasita, con vestido rosa,
una bufanda negra y unos mugrosos tenis chacalones, fue por su fusca y empezó a mandar ratas al cielo. De entrada, le valió 3 kilogramos de pelenga que la vieran. A don Esaú le hizo una alcancía y lo mandó a la lona. Ahí la esposa quiso cubrirlo, pero de pronto salió el Justin, bien verguero, a salvar a su jefe, con la clásica bolsita de la rata que va entrecruzada al cuerpo, gorra y short, para hacer bola, pero doña Pensiones Locas no se tentó el corazón y le cobró todas las rentas de los 2 supuestos años que no le llegaron a su cuenta. El beso fue directo a la mema, que el pobre angelito solo tardó menos de 1 minuto en evolucionar como Pokémon para viajar directo al Averno sin retorno. El vato no la vio venir y más tardó en mentar madres que en ser el John Wick de su familia. Mientras tanto, la morra del segundo piso grababa con el clásico celular que compran en Electra, el que tiene cámara de 3 megapíxeles y que sacan en abonos chiquitos, el cual terminan pagando 2 años después cuando este aparato ya ni existe o en su defecto, ni pagaron porque el abonero del usurero ya es el cliente frecuente de su casa de interés social. Después de los hechos, la abuelita diabólica se llevó unos buenos porrazos de la gente que estaba viendo todo el show. La dejaron sin prótesis. En específico, el señor Esaú, quien quiso ser el último vengador, al cual solo le alcanzó el bofe para darle con los nudillos al orgullo de la anciana, la cual salió volando y casi la deja tendida por la riuma que le estaba pegando en sus rodillas, que muy a duras penas le sirvieron para levantarse del concreto de esa pobre calle ínfima, llena de polvo en aquella jungla de concreto donde abunda la miseria social y el oportunismo. La señora de la casa abogaba que no se querían salir y los tlaxcaltecas, que eran supuestos residentes, con renta pagada y contrato hecho, según a través de una página web. ¿En serio? ¿Alguien cree la versión de que esa familia rentaba? Por ahora algunos sí, otros no, pero hay otra versión un tanto bizarra, pero ojo, que al menos aquí lo que podemos presenciar es simplemente la podredumbre social. Gente con pensamiento equiparable al de un Australopithecus, que tiene un nulo raciocinio por la vida y por los demás. De hecho, hubo otro que casi lo mandan a acompañar a Justin y a su papá. Su nombre es Christian, quien se quedó para contarlo, quien segundos después del acto despertó como Oliver Atom, de los supercampeones en aquel hospital cuando se supo que su historia solo había sido un sueño y que jamás había jugado fútbol, porque en realidad no tenía piernas. O cuando Luis Miguel despertó en el hospital gritando por la misma situación. Pero ojo, que esta historia podría dar un giro brutal, ya que en los siguientes capítulos usted dirá: no frieguen, esto es cine. Quizá esta es la versión que más se acerca a la realidad, después de que todo este circo quedara un poco destrabado por ahora. Y es que doña Carlota pasó de ser aplaudida estúpidamente por la gente a ser repudiada por lo que hizo. La historia ha dado un giro interesante donde mamá Coco, al ver ganarse una buena sentencia, ya solo le quedó decir que sufre de esquizofrenia y que por eso había actuado así bien bélica. Pero, ¿realmente esto es verdad? Vayamos a ver. Y es que después de que la agarraron a ella y con 2 de los parásitos de sus hijos, se supo que estos 3 mequetrefes tienen algunas denuncias en la alcaldía Iztapalapa, donde son catalogados como una familia violenta, y que suman algunos antecedentes agresivos con los vecinos, los cuales los tienen como unos apestados. Bajo este tenor es preciso señalar que, en efecto, es muy probable que se dé la versión de los paracaidistas, ya que estos le cayeron pero se toparon con alguien más perro que ellos, y los cuales no se tentaron el corazón. Ahora, eso de la esquizofrenia y que está loca y demás es puro show, porque las imágenes son contundentes. Estos ya iban a darle piso a los tlaxcaltecas. No había forma, debido a su comportamiento neandertal. No pensaron en las consecuencias que todo esto pudiera ocasionar. Además de que hay muchas quejas, al menos en la alcaldía Iztapalapa, que estos, al tener fuscas y cohetes, se sentían los dueños del barrio porque muchas veces amenazaban a los vecinos diciéndoles que ellos tenían un palancazo con su hijo y hermano, el
el exdiputado perredista Arturo Alfaro, que dicho sea de paso hoy es militante de Morena, mas no tiene algún cargo público. Solo se sabe que renunció al PRD en 2018. No obstante, hay que señalar lo siguiente. Luego de darse a la fuga en su carcacha color gris, a estos mequetrefes, horas más tarde, los ubicaron en la esquina de las calles Rancho El Olivo y Rancho El Encanto, en la unidad habitacional Beta 2 en Chicoloapan. Ahí se armó el desmadre y no solo cayeron 3, sino también 4 basofias sociales. La abuela cuetera y gandalla, la cual ya no se sabe qué da más miedo, si la abuela esa de la película llamada Legión de Ángeles o esta señora que se cataloga como esquizofrénica. Sus 2 hijos parásitos y un tal Julián Sayed, de 30 años de edad, quien se presume estaba en el lugar de los hechos. Según algunos reportes, a estos asquerosos los toparon con su herramienta y unas bolsitas de dulces para malandros, de esos que se venden al menudeo. Por lo que aquí la historia ya cambia. Tal vez la disputa no haya sido como tal la casa, sino otros negocios más turbios. Sin embargo, luego de todo el guateque, la familia tlaxcalteca se regresó a su lugar de origen y allí, en una supuesta fiesta de despedida, los familiares en su contexto chacalón, al ritmo de corridos de los malos, de esas típicas basuras que hablan que el maleante era una buena persona, incuestionable e incorruptible, empezaron a quemar llanta de la moto, a jugar a rancones y a tirar cohete al aire mientras le lloraban a la supuesta rata, la cual se presumía en redes sociales como un malandro bien hecho. Los eventos fueron en la noche y se observó cómo una carroza del infierno se llevaba la materia que había quedado en el concreto de aquellos 2 abortos en Tlapala. En este punto de la historia, vale hacer la aclaración de cómo está el contexto de esta gente, que se presta para inclinarse por la versión de los paracaidistas maleantes, que buscan casas sin personas y así apoderarse de ellas. Repito, en la mayoría de los tugurios del Estado de México se presentan este tipo de delitos, donde en muchos casos son bandas que se apropian de los inmuebles y en muchas veces no son tontos. Estos medio arreglan y luego las ponen a la renta para que nuevas personas lleguen a habitar y así pagarles la renta a los propios paracaidistas. Un negocio redondo a costa de un inmueble que está cerrado o abandonado entre comillas. De hecho, no solo pasa en el Estado, sino también en la Ciudad de México, pues para el 2018 se abrieron 25,000 carpetas de investigación por el delito de despojo, según datos de la Fiscalía de la ciudad, cifra que a este 2025 se ha potenciado aún más. Si hablamos del modus operandi, este es el mismo que habíamos mencionado. Ven un inmueble solo, se meten rompiendo candados, luego lo utilizan para hacer sus fechorías o rentarlo. Cuando son terrenos, estos lo que hacen es levantar una barda y listo, se apropian a placer. A veces, cuando ese inmueble les gusta, empiezan las amenazas a los dueños y terminan ejerciendo presión. Una situación similar a lo que platicamos se dio apenas el 30 de enero del 2024, en la calle Tanana número 3 de la colonia Narvarte. Allí, un grupo de 20 personas, 13 hombres y 7 mujeres atentó contra un edificio. Llegaron golpeando puertas y amedrentando a los vecinos, quienes llamaron a la policía capitalina. Y los famosos zorros fueron los que se encargaron del asunto, deteniendo a todos estos parásitos. De hecho, este tema de los despojos está bueno para un video en solitario, ya que se tiene prueba de que este tipo de modus operandi es más sofisticado y que tiene un tufo de corrupción en conjunto con el gobierno de la alcaldía, servidores públicos y los malandros, ya que hay diversos casos donde la misma gente que está en la alcaldía tira el pitazo a los malos para que estos hagan la clásica chamba sucia. Hasta ahora, se sabe que en efecto había una denuncia interpuesta por la hija de Doña Pelos de Camote. De hecho, la fiscalía confirmó que la casa al parecer pertenece a esta, y que ya se había reportado que los malandros tlaxcaltecas habían llegado rompiendo candados. De hecho, ya se pidieron las videograbaciones al municipio de Chalco para corroborar la hora, la fecha y quiénes fueron los que rompieron los candados del inmueble. Por ahora, este ya fue entregado a Mariana, la hija de Doña Carlota,
seguramente en los siguientes días se sabrá si esa familia era paracaidista, malandra. Fueron los que rentaron a los paracaidistas, llevándose así una lluvia de fuego hacia el infierno. Sin embargo, todo apunta para que se confirme un caso de duelo de changos con cohete. Gente que se dedica a la mala vida, a la maña, al lampa, sea en diferentes giros. No obstante, aquí la familia rafagueada ni siquiera la vio venir y no se imaginó que la viejita venía por todas las canicas, mostrando que en efecto no sufre de ningún daño mental. Ella ya sabía lo que venía. Pero aquí es donde viene lo bueno y la reflexión de todo este caso, porque vean cómo es la sociedad mexicana en estos momentos. Cuando se supo solo el argumento sobre que la señora defendió su propiedad, muchos aplaudieron el hecho. Dijeron que se lo merecían por gandallas y la forma en la que mandaron a las ratas directo a ultratumba fue la mejor. Sin embargo, la sociedad no sabía todo el chisme completo, ni tampoco que habían agarrado a la doña en plena mafia, de que en Iztapalapa los conocen por miserables y que además son personas violentas, que los hallaron con dulces de mala muerte además de sus instrumentos, con microchips hechos de plomo para insertar en la cabeza a quienes están igual o peor que ellos. Actualmente, la fiscalía vinculó a proceso a la arrugada y la mandó a dormir un rato al penal de Chalco. O sea, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilcingo. Allí dormirá unos días hasta que se prueben los hechos y se sepa a ciencia cierta quiénes bailan hoy en el fuego. El cómo quedará la señora de 74 años de edad, quien al parecer estará pudriéndose junto a sus hijos parásitos en una fría celda. Aún así, la sociedad mexicana le aplaudió ante el hartazgo de la gente rata. Sin embargo, el cuento no lo contaron bien y esta señora podría estar obteniendo la justicia que le merece, porque no era una perita en dulce. Esto muestra el doble rasero de la sociedad, que aplaude actos como estos sin saber el contexto. Y no estoy del lado de los otros infames, pues son igual o peores que la abuela del diablo debido a que ellos usurparon ese lugar o en su defecto aceptaron vivir en el lugar que estaba rentado de manera ilícita si es que se comprueba este caso. Por esto mismo, en este momento, aún el caso no tiene fin y puede mostrar más elementos interesantes en los próximos días para entender muy bien por qué esta señora llegó bien huevuda a levantarles el equipo de cómputo a la familia malandrina. Pregunto, ¿fue un ajuste de cuentas? Puede ser. ¿Situación de despojo? También. ¿Duelo de basuras sociales? Tal vez, aunque la abuela salió más roñosa que todos. Pero eso sí, estas actitudes muestran completamente la inmundicia social que actualmente habita en México. Gente sin valores, sin escrúpulos, valemadristas, el vivo reflejo de una parte de la sociedad mexicana que se malacostumbró a tener todo gratis, a que pueden arrebatar cuando gusten y quizá estos zánganos hayan estado de alguna manera invictos. Pero como dicen por allí, ese viejo adagio, que es muy cierto, todo era felicidad hasta que aparece otro más vivo que tú. Así es como este caso sigue en boca de todo México, como los valores son inexistentes en un gremio tan podrido como el de muchas familias en el Estado de México, o en la zona metropolitana de la ciudad, o en gran parte de México, donde aquellas colonias llenas de miseria tienen inquilinos detestables, gente aprovechada, oportunista, maleantes, mientras que muchas personas que son dueñas no cantan malas rancheras, pues hoy, más que nunca en México, ya no sabes con quién te puedes topar. Pero dime, ¿qué sentencia le darán a la mamá de John Wick? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Doña Arrugas? ¿La familia que estaba en la casa era paracaidista? ¿O si les rentaron de buena fe? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.